Hola queridos amigos y amigas, Dios les bendiga. Es un gusto volver a encontrarnos por este medio para compartir la palabra del Señor. ¿Sabe usted que Jesús nos sale al encuentro de distintas maneras, de distintas formas, pero siempre Él sale a nuestro encuentro de manera tal que podamos escucharle? ¿Para qué? Para Él poder librarnos de nosotros mismos y orientarnos en su propósito eterno. Quiero compartir con usted en este momento algunos pensamientos sobre una historia real, maravillosa, relatada en la palabra del Señor. Por eso le invito a que busquemos juntos, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 en adelante. Allí se nos relata una apasionante historia de un hombre llamado Saulo, que era de la ciudad de Tarso, que luego sería nuestro bien conocido apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, versículos 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase a algunos hombres de ese camino, de los cristianos o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero no vieron absolutamente nada, ni tampoco a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y tampoco comió ni bebió. Había en aquel tiempo en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, que es de Tarso. Porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió al Señor y le dijo: he oído de muchos acerca de este hombre, que cuántos males ha hecho a los santos, persiguiéndolos y aún llevándolos a la cárcel. Y aún aquí, Señor, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él, sobre Saulo, las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recobró al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas,
y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y esta maravillosa, tremenda historia continúa, pero vamos a parar allí nomás. Le invito a que juntos hagamos una oración para que Dios nos hable en este momento. ¿Cuánto, Señor, en el nombre de Jesús? Gracias porque tú sales a nuestro encuentro para librarnos de nosotros mismos, Señor, y para mostrarnos tu maravilloso y eterno propósito. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, cuánto que tú nos hables en este momento, que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón y podamos, Señor, como Saulo, Señor, venir a ti con todo el corazón, seguirte y servirte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos y amigas, en la palabra del Señor se nos relatan varias veces en los que el Señor Jesús le sale al encuentro a algunas personas. Algunos de ellos eran discípulos del Señor, como el caso de los muchachos que iban camino a Emaús. Estos dos discípulos del Señor iban allí muy apesadumbrados, acongojados por los acontecimientos. Recordamos que el Señor Jesús había sido apresado, había sido enjuiciado en un juicio falso, había sido condenado y había sido crucificado. Y ellos no sabían siquiera si Jesús había resucitado o no. En realidad estaban tan confundidos. Y en esto iban charlando en el camino, nos relata la Biblia, cuando alguien se acerca y comienza a hablarles y comienza a interiorizarse acerca de su situación. ¿Cuánto escuchó? Y les mostró el camino, les mostró la verdad, se reveló a ellos. Ahora, aquí, en esta historia que hemos leído en este momento, el suceso es bastante similar, el propósito también, pero tiene a ciertos ribetes, ciertos matices que son sustancialmente distintos. Vamos a ver aquí. ¿Cuánto recuerdan los dos hombres que estaban de Emaús? Ellos venían apesadumbrados porque habían experimentado de que su maestro había muerto y según ellos, bueno, todavía no sabían si había resucitado o no. Nosotros tenemos el diario del lunes y sabemos que sí, pero ellos no. Ahora, esta situación es completamente distinta. Fíjense que Saulo, que era de la ciudad de Tarso, era un perseguidor justamente de quienes tenían esta fe. Era un perseguidor de aquellos que predicaban, que anunciaban el camino del Señor Jesús. Por eso que Ananías dice, Señor, mira, está persiguiendo a los del camino. Son los que seguían al Señor Jesús. Entonces Saulo venía con un corazón completo lleno de prejuicios, de odio, de resentimiento, de rencores. Él odiaba a los cristianos y por supuesto al maestro de los cristianos, los odiaba profundamente y su meta era aniquilarlos por completo. Por eso es que estaba y que se había conseguido cartas de los ancianos de Jerusalén que le autorizaban a ir hasta Damasco, apresar a los cristianos, llevarlos a Jerusalén, enjuiciarlos y por supuesto también martirizarlos si era necesario. Ahora, fíjese cómo Dios trata con Saulo, porque Dios nos ama entrañablemente, sin importar nuestra extracción, sin importar lo que nosotros estemos pensando. Dios nos ama y Él arbitra los medios necesarios para alcanzarnos. Fíjese cómo el Señor sale al encuentro de Saulo. Cómo Dios trata a Saulo frente a esta situación y a la condición en la que Saulo se encontraba por la dureza de su corazón y por lo que él pensaba. Él era tan violento que el Señor le sale al encuentro y dice la palabra del Señor, el relato que acabamos de leer, que cayó a tierra. Es decir, ¿cuánto decimos nosotros? El Señor lo tiró del caballo. Lo tiró del caballo, demostrándole a Saulo su propia debilidad. Saulo era una persona importante en aquel tiempo, siendo un maestro de la ley en Israel. Sin embargo, el Señor le demostró
¿Cuánto era tan así? Él quedó ciego. El trato de Dios para mostrarle o mostrarse a Saulo. Primero, lo tira del caballo. Segundo, queda ciego y debe ser llevado de la mano, humillándolo de una manera tremenda. Estuvo 3 días, el relato que leímos, sin comer ni beber. En primer lugar, seguramente por la conmoción de lo que había vivido, y en segundo lugar, que a su manera, él era un hombre que cuánto creía en Dios, por supuesto, y que amaba a Dios, aunque estaba en un camino sensiblemente equivocado que no le llevaba a la verdad del Señor. Y eso era lo que Dios quería demostrarle. En esos 3 días él estuvo seguramente buscando a Dios. Ahora, ¿cómo respondió Saulo a este encuentro? Fíjese, ve la luz, la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, que le pregunta: ¿quién eres? Y le reconoce como Señor. Eso es interesante. Entonces él se revela a Saulo y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es golpear contra el aguijón, porque te estás lastimando a vos mismo. Inmediatamente, ¿cuántas palabras? Saulo se da cuenta. ¿Cuánto? Dice: ¿quién eres, Señor? Entonces Saulo le dice: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que pretendes que yo haga? Y allí Jesús le da una instrucción, que vaya a Damasco, y allí alguien le iba a decir qué era lo que tenía que hacer. Ese alguien era uno de aquellos a quienes él estaba persiguiendo. Dios estaba tratando muy fuerte con Saulo, porque él menospreciaba a esas personas. Él creía que era muy superior a esas personas. Sin embargo, Dios le dice: ellos te van a decir qué es lo que tienes que hacer. Cómo Dios trata con las personas. Inmediatamente Saulo se dispuso a obedecer. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios? Dios revela a Ananías, porque aquí entra otro personaje. Dios revela a Ananías los planes que tenía para Saulo. Él dice: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Este hombre me ama, está sensiblemente errado en el camino que está siguiendo, pero yo quiero que me sirva. Yo le amo también y quiero restaurar su vida, quiero levantar su vida y quiero que alcance el propósito que yo tengo para él. Sucede que ha sido tan duro este hombre que he tenido que tratarlo de esta manera tan dramática y tan vehemente hacia él. Entonces le dice: él va a ser un instrumento para llevar el mensaje del Evangelio, no solamente a los judíos, también a aquellos que no son judíos. De hecho, nosotros somos fruto del trabajo que este hombre realizó para el Señor. Ahora, la respuesta de Saulo frente a este propósito del Señor. Fíjese que la Biblia nos dice que cuando Ananías llegó allí para orar por Saulo, él oró y hubo algo interesante. Le cayeron escamas de los ojos. Comenzó a ver e inmediatamente, él quiso hacer lo que tenía que hacer. Fue bautizado, se quedó con los discípulos y dice la palabra del Señor que comenzó a predicar el Evangelio del reino. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja este pasaje a nosotros? Estamos hablando de que Jesús nos sale al encuentro para mostrarnos el camino, para librarnos de nuestros propios prejuicios, odios, rencores, injusticias y mostrarnos el camino hacia cumplir el propósito maravilloso de Dios. Dios desea tratar con nuestros corazones. El odio, el resentimiento, la ira, la ira inmanejable, el enojo en extremo, los preconceptos no permiten que nosotros vislumbremos, que nosotros veamos, que nosotros podamos percibir el propósito que Dios tiene para con nosotros. Nos encerramos en nosotros mismos de tal manera que no le encontramos más salida a la vida por lo que nos pasa, por las circunstancias, que enojarnos
y manifestar ese enojo, lastimando a nuestro prójimo y por supuesto lastimándonos a nosotros mismos. Ahora, frente a esta situación, Dios nos trata con amor porque Él nos ama. La palabra del Señor dice, con amor eterno te he amado. El apóstol Juan dice en San Juan capítulo 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. El mismo apóstol Pablo, años después de este encuentro tremendo que tuvo con el Señor, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, sí, Dios nos trata con amor, aunque a veces para hablarnos, para hacernos recapacitar, Él tenga que utilizar algunos métodos ciertamente severos o drásticos. ¿Cuánto preguntar entonces cómo con amor si a Saulo lo tiró del caballo? Sucede, mi querido amigo, amiga, hermano, hermana, que de otra manera Saulo no le hubiera escuchado. Recuerde usted que Saulo estuvo cuando Esteban les anunció el evangelio a los judíos que luego lo mataron y que él estuvo de acuerdo con los judíos. O sea, no escuchaba, no había manera que escuchara. Entonces es como que Dios tuvo que darle un zamarrón allí. Escúchame, Saulo, yo soy el Cristo, yo soy el que tiene el propósito maravilloso para ti. Saulo necesitaba ser derribado por amor de su orgullo, de su arrogancia, de su confianza en sí mismo, de su religiosidad. ¿Cuánto quiere que le diga algo? Usted y yo también. Seguramente necesitamos ser derribados de nuestro caballo. Es interesante porque dice la Biblia, con lazos de amor te he atraído hacia mí. Y los lazos de amor de los que habla el profeta no era justamente un abrazo, fue justamente la persecución, fue el cautiverio. El pueblo se volvió a Dios. A veces los problemas, las situaciones difíciles nos hacen reconocer a Dios. ¿Te ha arrojado el Señor del caballo? ¿Hay alguna circunstancia que te está aquejando, que te está afligiendo? ¿Cuánto algo que te está pasando? ¿Cuánto será que Dios está hablando y tú no lo estás escuchando? Que Dios nos está hablando y nosotros no le estamos escuchando. Pregúntale al Señor o preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Un encuentro genuino con Dios produce en cada uno de nosotros, en primer lugar, obediencia. Saulo hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Saulo, en primer lugar, le reconoció como Señor, como autoridad, y le dice, ¿qué quieres que haga? Jesús le dijo, entra a la ciudad. Él hizo exactamente lo que Dios le dijo, es decir, que un encuentro genuino con Dios produce en nosotros obediencia a su palabra, no a nuestro parecer, a su palabra. En segundo lugar, produce humildad. Este Saulo que iba con todo su orgullo, con toda su impronta violenta, ¿cuánto tuvo que permitir que lo llevaran de la mano? Porque no podía ver. Él descubrió allí su propia debilidad. Dios le estaba mostrando que era débil y que necesitaba de los demás y por supuesto que necesitaba del Señor. Un encuentro con el Señor. Este Señor que sale a nuestro encuentro utilizando métodos de distinta índole, de acuerdo a cómo somos nosotros. Ese encuentro produce en nosotros la liberación de odio, de resentimientos, de complejos, de rencores, de aquello que nos lastima tanto a nosotros y que produce que nosotros también lastimemos a otros. Saulo fue ministrado. ¿Cuánto? Esto es tan interesante. Saulo fue ministrado, fue liberado de su ceguera, fue bautizado por uno de aquellos a quienes él consideraban que eran inferiores a él y a quienes él mismo estaba persiguiendo. Un encuentro con el Señor produce en nosotros visión. Nuestros ojos son abiertos. Podemos ver la realidad. Podemos ver que Él es el Dios de dioses, Señor de señores,
y que Él, que merece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración, produce en nosotros también servicio, consagración, servicio. Lo primero que hizo el apóstol Pablo fue, como dijimos recién, Saulo de Tarso en ese momento, bautizarse. Pero luego dice la palabra del Señor en el versículo siguiente que enseguida predicaba a Jesucristo. Amigos y amigas, el Señor nos sale al encuentro para liberarnos de nosotros mismos. Él utiliza sus formas, pero ten por cierto, ten por seguro que las formas que el Señor utiliza para encontrarnos son las formas en que nosotros le podemos escuchar. No seas tan duro para que no sea tan dura esa forma. No seas tan violento para que no sea tan violenta esa forma en que Dios te hable. Porque Dios te va a hablar, Dios nos habla de la manera en que nosotros le vamos a escuchar. Va a captar nuestra atención. No esperemos a que Él nos derribe del caballo en el que estamos montados hoy en día. Hoy, ahora, rendamos nuestra vida, rendamos nuestro corazón al Señor y permitamos que Él nos dé la luz, que Él nos dé su revelación del propósito que tiene con nosotros, que Él nos dé una vida abundante y maravillosa que ha planificado para usted y para mí. Solamente rindámosle nuestro corazón y digámosle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Él te lo va a decir con amor y con bendición para tu vida. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque tú nos hablas de la manera en que nosotros podemos entender. A los dos hombres que iban camino a Emaús, tú les escuchaste, tú les hablaste, partiste el pan con ellos. Pero Saulo no era como ellos. Saulo era un hombre lleno de resentimientos, lleno de odios, de rencores. Señor, y tú tuviste que hablarle de una manera más severa, de una manera más fuerte. Tuviste que derribarlo del caballo. Ahora, ¿es que no lo amabas? No, claro, tú lo amabas. Tú lo amaste y es por eso que hiciste eso, para que él pudiese escucharte y encontrar el propósito para su vida. Señor, te pedimos que tú trates con nosotros. Y te pedimos, Señor, que podamos ser fieles, que podamos ser dóciles para no tener que pasar por un trato tan severo y escuchar de esta manera tu voz. Pero, Señor, te damos permiso para que tú obres en nuestra vida. Padre querido, en el nombre de Jesús, ahora te pido que tú bendigas a mis hermanos y hermanas, Señor, oh Dios, que están escuchando esta palabra. Señor, que este toque maravilloso de tu presencia, Señor, produzca en cada uno de nosotros la visión de lo que tú tienes para nosotros. Produzca consagración, produzca servicio, produzca humildad, produzca el deseo de seguirte día tras día. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias al Señor. Recuerda, Dios te sale al encuentro, a ti, a mí, para mostrarnos el camino. Aunque si Él lo necesita y no va a tener ningún reparo en hacerlo, pero por amor, ¿cuánto tiene que tirarnos del caballo? Lo va a hacer para que nosotros seamos salvos y tengamos vida y vida plena. Amigos, amigas, esto ha sido todo por el momento. Les invitamos a visitar nuestra web, a suscribirse a nuestro canal si esta mensaje es de bendición para su vida. Le invitamos inclusive a nuestras reuniones en la ciudad de Coronel Dorrego, Guaymallén, Mendoza, en la calle Dorrego 372. Estamos ansiosos de recibirle y de ayudarle y de juntos caminar por este camino de la vida. Dios le bendiga. Muchas gracias.